Mi hijo me internó en un asilo mientras él vivía en la casa que yo había pagado íntegramente. En su cumpleaños, aparecí sin ser invitada, y lo que hice a continuación dejó a toda la fiesta en absoluto silencio. Pero antes de continuar, dime de qué país eres y cuántos años tienes. Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Disfruta la historia. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo creo que se sirve mejor con protocolo, un oficial de policía presente y firmas en cada página. Aunque me estoy adelantando, empecemos desde el principio, porque esta no es una historia de venganza, es una historia de traición. Una traición que se instala en silencio, que supura lentamente desde dentro, una historia sobre cómo un hijo puede destruir a su madre mientras le sonríe en la cara. Me llamo Galina Semyonovna Karitonova. Hace 6 meses, mi propio hijo Igor me internó en una residencia privada para adultos mayores. Una de esas modernas, ya sabes, con flores en la página web y sonrisas en los folletos. Pero la realidad era otra: habitación compartida, comida servida en recipientes de plástico y un horario estricto que seguir. Mientras tanto, él se mudó a mi casa en las afueras de Moscú junto con su familia. La misma casa que mi difunto esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo durante más de 20 años. El hogar en el que vivimos durante 43 años, donde Igor creció, donde conocía el crujido de cada escalón y cada mancha en las paredes. Esa casa que debía ser mi refugio en la vejez, pero que terminó convertida en su trofeo. Al principio compartía la habitación con una anciana llamada Lidia Konstantinovna, de unos 80 años. Era una mujer ruidosa, de carácter fuerte, a la que le gustaba tener la televisión a todo volumen. Nada le parecía bien, mis pijamas eran demasiado coloridos, mis palabras demasiado refinadas. ¿Por qué presumes, Galka? Habla como la gente normal, refunfuñaba, para luego pasar a hablar de temas familiares. Yo me sentaba en silencio, pensando, ¿cómo llegué a esto? No soy una extraña ni una vagabunda. He pasado toda mi vida trabajando como abogada en una gran empresa, documentos, leyes, tribunales. Ese era mi mundo. Me dediqué a defender los derechos de otros. Pero no supe defender los míos. Y esto no comenzó ayer. Igor siempre fue diferente desde niño. Mi esposo, Víctor Pavlovich, un contador hasta la médula, creía que Igor tenía una vena empresarial. Yo, en cambio, pensaba que simplemente estaba acostumbrado a pisotear a otros para avanzar. A los 12 años, mi pequeño hombre de negocios cobraba entradas a los niños del barrio para entrar a nuestra piscina. El problema era que la piscina estaba en obras, llena de tierra, cemento y ranas. Cuando los padres vinieron a quejarse, Igor respondió con total calma: es un recorrido por el sitio de construcción. Así lo dice el folleto. Víctor se reía y decía: ya verás, será un gran vendedor. Pero yo, por primera vez, sentí miedo. A los 16, falsificó la firma de su padre para irse de viaje al sur con una chica, diciendo que era una excursión universitaria. Víctor le creyó. Yo no. Llamé para verificar. No había excursión, ni registros, nada. Solo una descarada mentira. Y desde ahí, todo fue cuesta abajo. A los 18 lo ayudamos a comprar un auto. Eligió un modelo semideportivo, con luces brillantes. En menos de un mes, fue confiscado. A los 19, su empresa de reparaciones quebró. Luego vino el camión de comida, después la tienda en línea. Cada emprendimiento fracasaba de manera estrepitosa. Y, aún así, repetía siempre el mismo estribillo: mamá, papá, no lo entienden. Estuve tan cerca. Y Víctor le daba el dinero. Cuando lo miraba a los ojos, no veía vergüenza, solo alivio. A los 22, se mudó nuevamente con nosotros y se quedó casi un año. Un día, revisé el buzón y encontré estados de cuenta de varias tarjetas de crédito abiertas a nuestro nombre. Como siempre, su excusa fue: mamá, es algo temporal. Iba a decírtelo, pero no tuve tiempo. Ese fue el momento en que decidí plantar cara y empecé a examinar todo. A comparar sus palabras con sus actos. ¿Y sabes qué? Las piezas comenzaron a encajar. No era simplemente irresponsable, era manipulador.
Identificaba las debilidades y sabía exactamente dónde presionar. Mentía con facilidad y de forma convincente. Cada quien tiene su versión de la verdad. Cuando le señalaba sus contradicciones, se ofendía. Mamá, nunca creíste en mí. Siempre estás esperando lo peor. Cuando cumplió 25, Víctor y yo tuvimos nuestra primera gran discusión por él. Supuestamente había alquilado un departamento y pagado una fianza, pero volvió pidiendo más dinero, alegando que lo habían estafado. Le dije, Víctor, ¿no crees que nos está tomando el pelo? Pero él respondió, es nuestro hijo, Galia. Tenemos que confiar en él. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Ese día me lo admití por primera vez, Igor no se equivoca. Él elige engañar. Más tarde, Igor se casó. Elena parecía una buena muchacha, educada, tranquila, de una familia decente con padres respetables. Intuí de inmediato que lo amaba de verdad. La intuición femenina se entrena para reconocer esas cosas. Pero también observé cómo se comportaba con ella. Con los padres de Elena, era prudente y confiable. Frente a Elena, él era el muchacho incomprendido, pobre y oprimido por sus padres, deseoso de liberarse. Frente a Víctor y a mí, interpretaba al héroe, el hijo abnegado que luchaba por la familia y por construir un futuro prometedor. Cada audiencia tenía su propio papel, su propio guión. Lo que me aterraba no era solo su tendencia a mentir, sino el hecho de que comenzaba a creerse sus propias versiones. Contaba historias distintas y, con el tiempo, se confundía respecto a cuál era la verdadera. Para entonces, comprendí que Igor hacía mucho que había dejado de vivir en la realidad y habitaba, en cambio, una versión fabricada de su propio mundo. Cuando nació su primer hijo, de pronto pareció madurar. Mamá, ahora soy padre, tengo responsabilidades. Tenemos que pensar en el futuro, decía. Todas las conversaciones giraban en torno al dinero, la herencia y el hecho de que Víctor y yo, según él, vivíamos de unos recursos que bien podrían sostener a toda la familia. No estoy pidiendo limosnas, insistía. Hablo de invertir en la siguiente generación, del capital familiar, de estrategia. Otras familias lo entienden. Víctor, hay que reconocerlo, lo logró, pensé. Bien hecho, Igor. Por fin pensaba más allá de sí mismo y ponía el foco en sus hijos. Pero mientras lo escuchaba, comprendí que aquello no era preocupación genuina, era la preparación de un terreno cuidadosamente calculado. Todo empezó con pequeñas cosas. La batería del auto necesitaba un cambio, pero no había dinero. El lavavajillas se rompió, y no aceptaban pagos en cuotas. Después fue el aire acondicionado. Es por el niño, hace demasiado calor. Poco a poco, las peticiones fueron adquiriendo otra escala. 100,000 para iniciar un negocio. 400 para un proyecto específico. Ganancias garantizadas. Todo estaba meticulosamente calculado. Llegaba preparado, como a una entrevista de trabajo, con hojas de cálculo, presentaciones y proyecciones detalladas. Mamá, mira, beneficios en 1 año, duplicación en 2. Todo está sustentado científicamente. He contemplado los riesgos. Víctor estaba encantado. Nuestro hijo, el financiero. Pero yo lo observaba y reconocía la actuación, cada acto más seguro. Más convincente que el anterior. Y entonces, cuando Víctor murió repentinamente, su corazón falló al volante, Igor apenas guardó luto un día. Y ahí comenzó el verdadero juego. Pocos días después del funeral, nos reunimos con el notario. Víctor había transferido todos sus bienes a mi nombre, la casa, las cuentas, los ahorros, todo. A Igor solo le correspondía una suma, disponible tras mi fallecimiento. Igor se quedó como si le hubieran lanzado un rayo. Más tarde me dijo, mamá, creo que papá pudo haberse equivocado. ¿Recuerdas lo olvidadizo que estaba en sus últimos meses? Me dejó atónita, porque Víctor había conservado su lucidez hasta el final. Era Igor quien ya estaba dando los primeros pasos. Durante los 2 meses siguientes, se convirtió en el hijo ejemplar, venía casi a diario. Mamá, déjame ayudarte con las cuentas. Mamá, ¿y si activamos los pagos automáticos? Por si acaso, ya que está sola a menudo. Él y Elena venían. Los niños jugaban dibujando con tizas en la entrada,
mientras nosotros tomábamos té en la cocina y hablábamos de la edad, del cansancio, de la memoria. Mamá, solo nos preocupamos. Es normal. Elena solía guardar silencio, pero a veces intervenía. Galina Semyonovna, últimamente se la ve muy cansada. Se le olvidan los días. Es normal, pero quizá ha llegado el momento de pensar en una cuidadora. Ahora entiendo que lo estaban documentando todo. Cada vez que olvidaba apagar la estufa o confundía los días de la semana. Quedaba registrado. Si no salía al supermercado, era aislamiento social. Si dormía hasta después de las 9, era apatía. Si perdía las gafas, era un signo de deterioro cognitivo. Entonces apareció el doctor Arkady Ilich Weber, un viejo conocido de la familia y médico con experiencia. Venía solo a tomar el té, nada serio, en apariencia. Pero en realidad, empezó a insinuar cosas desde el primer momento. Ha perdido peso, Galina Semyonovna. La pérdida de apetito suele acompañar a la pérdida emocional. ¿Está completamente segura de que hablaba de rosas y no de dalias? La memoria es frágil. En su momento, no comprendí la insinuación. Ahora sí, estaba reuniendo pruebas médicas, cultivando cuidadosamente un ambiente de preocupación afectuosa, para luego afirmar. Es hora de tomar medidas por su propio bien. Noté que Igor comenzó a ponerme a prueba. Mamá, ¿ya has hecho esa pregunta? Mamá, ¿ya contaste esa historia? Mamá, no respondes, solo repites lo mismo. Eso no era cuidado, era preparación para una evaluación formal. Y entonces, sin previo aviso, a mitad de semana, ese mismo doctor Weber se presentó en mi puerta. Abrí y allí estaba él, con portapapeles y maletín en mano, vestido con una camisa blanca impecable y un semblante serio. Igor está preocupado, dijo. Últimamente te comportas de forma inestable. Hagamos unas pruebas, solo para descartar cualquier problema. Me sorprendió. Negarme resultaba incómodo, y él hablaba con calma, con gentileza, como si realmente quisiera ayudar. Y así comenzó el teatro del absurdo. Se sentó en mi mesa de cocina, desplegó sus papeles, sacó un bolígrafo. Dígame la fecha de hoy. Cuente hacia atrás desde 100, restando de 7 en 7. Ahora recuerde estas 3 palabras: manzana, bicicleta, democracia. Luego vino una ráfaga de preguntas. ¿Qué medicamentos toma? ¿Cuándo fue su última visita al médico? ¿Cómo es su relación con su hijo? ¿Cómo administra sus finanzas? Hablaba rápido, con intención de confundirme, golpeaba el bolígrafo contra la mesa, revolvía papeles, y todo el tiempo tomaba notas. Luego volvió a las 3 palabras. Recordé 2, la tercera se me escapó. Tenía la mente nublada. Asintió con gravedad. Es una señal preocupante. Igor tenía razón. Hay un deterioro en sus funciones cognitivas. Necesita supervisión, preferiblemente las 24 horas. Quedé atónita. Espere, ¿está seguro? Apenas comenzamos. Estas preguntas fueron extrañas, desconcertantes. Estaba intentando confundirme. Él respondió con calma, sin mirarme a los ojos. La negación es común en estos cuadros. Se llama anosognosia, la incapacidad de reconocer la propia enfermedad. Y así fue como, 3 días después, el tribunal otorgó a Igor la tutela de emergencia, sin convocarme a la audiencia, sin darme oportunidad de objetar, sin abogado. 2 días más tarde, me sacaron de mi casa. El hogar de ancianos, mamá. Es un buen lugar, dijo Igor mientras me dejaba en la puerta de mi nuevo hogar. Te cuidarán bien allí. Nosotros vendremos a visitarte. No tengas miedo. Me senté en la cama, con la bata doblada junto a mí, sin poder creer que aquello me estaba ocurriendo a mí. El asilo se llamaba Otoño Dorado. Limpio, estéril, con cámaras de vigilancia en los pasillos, paredes pintadas en tonos pastel suaves, medicamentos administrados con precisión horaria, duchas cronometradas y comidas servidas en bandejas de plástico, desayuno, almuerzo y cena. La diversión consistía en escuchar música retro o moldear masa de sal. Compartía habitación con Lidia Konstantinovna. Me evaluó con una sola mirada entrecerrada. Tutela, aclaró al segundo día. Significa que has perdido la cabeza y te han puesto bajo tutela. Asentí. Ella apagó el televisor, me miró de frente y dijo:
Muchacha, esto no es una enfermedad, es una trampa. No eres la única aquí. Por lo visto, tu hijo tiene una imaginación muy creativa. Cuéntamelo todo desde el principio. Vamos a resolverlo. Resultó que Lidia había sido abogada senior del Colegio de Abogados de la ciudad, 42 años en el sistema. Su memoria era prodigiosa, y su lógica, aguda como la de un detective. Percibió al instante que algo no cuadraba. 3 días para una tutela. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde está la notificación? ¿Dónde está el abogado? ¿Esto es negligencia o soborno? O, lo que es más común, ambas cosas. Tenías abogado, firmaste documentos. ¿Quién te diagnosticó? Le respondí con la verdad. Ay, querida, suspiró Lidia. Tu Igor es un estafador. No un hijo, sino una estafa con patas. Mientras tanto, Igor vivía en mi casa. Me enteré por accidente. Marina, una enfermera joven que estudiaba Derecho y hacía turnos nocturnos, me mostró unas fotografías. Al parecer, Igor llevaba una semana publicando imágenes en Odnoklassniki. Aquí, el estudio remodelado. Allí, una chimenea acogedora, una cena familiar en la nueva casa. Y un comentario. Bien hecho, Igor, cuidando de mamá mientras se recupera. Me quedé mirando la pantalla, sin poder respirar. Mi casa, mis muebles, mis cortinas, mi sillón, donde solía leer cada noche. Todo suyo ahora. Yo no aparecía en ninguna parte. Y entonces lo comprendí, no me estaba salvando. Me estaba borrando. Pero Igor cometió un error monumental. Olvidó quién era su madre antes de intentar convertirla en una anciana indefensa. Desde aquella noche en que vi las fotos de mi hogar, no volví a dormir en paz. Era como vivir atrapada dentro de tu propio cuerpo sin poder mover las manos. Comprendes todo, escuchas lo que dicen sobre ti. Cómo te cuidan, cómo te protegen, pero ya no eres la dueña de tu vida. Igor me robó la libertad, no con gritos, ni con violencia, ni con escándalos, sino con papeles, firmas, consultas silenciosas con médicos y decisiones tomadas en la sombra de un tribunal. Actuó con astucia y seguridad, como si estuviera haciendo el bien. Pero yo sabía que no era cuidado, era un inventario. Al principio creí que nadie podría ayudarme. Que todo ya estaba decidido allí, en otoño dorado. Tú, abuelita, serás vigilada, alimentada y mantenida en silencio. Pero estaba equivocada. La primera en tenderme la mano fue Marina, la misma enfermera que me mostró las fotos. Resultó que Marina estudiaba Derecho y trabajaba en turnos de noche para pagarse la carrera. Una joven inteligente y atenta, que enseguida comprendió que aquello no era un caso de demencia, sino de puro atropello legal. Galina Semyonovna, me dijo, he visto casos como este antes. Especialmente cuando los ancianos tienen propiedades, ahorros y una casa de campo, todo bien registrado. Entonces un familiar comienza a intervenir. Primero para ayudar, luego para transferir la propiedad, y finalmente para solicitar una tutela temporal. Y en 6 meses, esa persona queda legalmente incapacitada para vivir por su cuenta. Marina me trajo documentos, materiales impresos y artículos jurídicos. Su diagnóstico ha sido fabricado, afirmó. El Dr. Weber no está vinculado a ninguna institución reconocida, solo ejerce de forma privada. No he encontrado ninguna licencia válida. Su informe es un formulario genérico, estándar. El tribunal celebró la audiencia sin su presencia, sin evaluación pericial alguna y sin abogado defensor. Es una flagrante violación del debido proceso. La segunda persona que se puso de mi lado fue la hermana Ekaterina, la jefa de enfermeras, estricta, reservada, de casi 60 años. Observó en silencio durante la primera semana, y luego se me acercó. Llevo 32 años en el sistema. Sé cuándo alguien ha perdido el juicio, y también cuándo lo están convenciendo de que lo ha perdido. Legalmente no podemos intervenir, pero si decide actuar, yo la apoyaré. La clave es mantener la calma. Y la tercera fue, por supuesto, Lidia Konstantinovna. Actuó de inmediato. Chica, vamos a desmantelar este caso letra por letra, conforme a la ley. Comenzó a construir una cadena lógica de hechos. Observe, la ingresaron en la residencia sin evaluación de una comisión médica independiente.
El tribunal otorgó la tutela de urgencia sin notificarle ni permitirle participar en el proceso. En 2 semanas, accedieron a sus cuentas bancarias. Mientras tanto, comenzaron las reformas, se publicaron fotografías en redes sociales y se solicitaron préstamos domésticos. ¿Dónde están las notificaciones de incapacidad? ¿Dónde está la comisión médica? ¿Dónde está su defensa? No hay defensa, concluyó. Pero nosotras lanzaremos el contraataque. Iniciamos las gestiones. Marina ayudó a redactar quejas dirigidas al tribunal, a la Fiscalía y al Comité para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La hermana Ekaterina consiguió el contacto de una abogada que una amiga suya había consultado previamente. Así fue como llegamos hasta Ana Sergeyevna Litvinova, defensora de los derechos humanos y exabogada especializada en tutelas. Ana llegó en 3 días. Alta, delgada, serena, siempre entrecerrando los ojos, al parecer por problemas de visión. Pero con un discurso claro y sin florituras. Este es un caso complejo, pero no aislado, dijo. Hijos, nietos, sobrinos. Todos deseosos de ayudar a la abuela, pero acaban viviendo en su casa. La clave está en la documentación. ¿Conserva copias? Gracias a Dios, sí, respondí. Tenía una carpeta antigua con contratos, declaraciones y certificados archivados. Siempre me ha gustado el orden. Ana hojeó con acento agudo los papeles, asintió y sentenció. Ya puedo ver que ha sido engañada. No existen fundamentos legales para una tutela completa. Vamos a luchar contra esto, añadió, con lentitud y cautela, porque personas como su hijo están protegidas por el dinero, mientras que nosotras solo contamos con la ley. Pasó un mes. Vivía en una residencia, como en una jaula, pero ya tenía un propósito. Cada semana nos reuníamos en la habitación de Lidia, como si fuera un centro de operaciones. Marina traía nuevos documentos, Ana enviaba cartas, debatíamos estrategias. A veces, Lidia bromeaba. Tienes aquí un comité revolucionario. En breve, jubiladas contra el despojo corporativo. Esto da para un canal entero. Pero yo no reía, porque sabía que esto no era una broma. Era mi vida. Había tomado las armas en una guerra por mí misma, por mi memoria, por mi nombre. Mientras tanto, Igor publicaba imágenes de su nueva vida, una chimenea acogedora, su hijo en una habitación infantil recién decorada, Lena con una copa de vino frente a una cocina reluciente. Mi papel tapiz, mi suelo de parquet, mi vajilla. El pie de foto decía: gracias, mamá, nos dio lo más importante, seguridad. Yo miraba y pensaba, esto no es seguridad, es una usurpación. Un golpe de estado sin armas, con papeles. Y él no tenía ni idea de que el reloj ya estaba corriendo en su contra. Ana actuó con rapidez, decisión y sin dramatismos. Se notaba que había enfrentado estafas similares. Su primer paso fue presentar una demanda para revisar la resolución de tutela. Anular el informe médico y verificar la legalidad de todas las transacciones financieras realizadas por Igor en mi nombre. Al mismo tiempo, enviamos solicitudes al registro de la propiedad para comprobar si ya había transferido la casa a su nombre, revisamos las cuentas bancarias, los montos y el origen de los fondos. Solicitamos al tribunal una copia completa del expediente de tutela. Y entonces comenzaron a salir los detalles. Primero, resultó que el Dr. Weber no estaba inscrito en ningún colegio médico. Ni público ni privado. Su licencia estaba vencida y su título, sin validar. El informe contenía errores. Segundo, la decisión judicial fue emitida a puerta cerrada, basándose en motivos médicos que jamás fueron verificados. El juez, alegando que existía un peligro para la propia ciudadana, dictaminó, sin notificarme, la transferencia total de mis derechos a Igor. Tercero, y lo más grave, 4 días después de obtener la tutela, Igor reestructuró las cuentas, solicitó nuevas tarjetas bancarias. Pidió una hipoteca garantizada por la casa y, lo más alarmante, inició la preparación de documentos para donar la vivienda, bajo el pretexto de cuidado. Donación bajo el pretexto de cuidado. Ana estaba furiosa. Ni siquiera intentó ocultarlo bajo una fachada moral. Simplemente la borró. Pero, añadió, gracias a Dios,
Tenía prisa. Y en estafas como esta, la prisa es el mayor error. Llegaremos a tiempo. Mientras los procedimientos oficiales avanzaban, Ana propuso una medida poco convencional. ¿Le gustaría que grabáramos un reportaje? Es para un canal privado, nada sensacionalista. Pero si el caso llega a juicio, ya contaremos con la opinión pública y el respaldo mediático de nuestro lado. No acepté de inmediato. Me avergonzaba exponer esto públicamente. Pero entonces Lidia me dijo, vergüenza es tener calcetines con agujeros. Cuando tu hijo te quita la casa, eso es un delito. Y si te callas, le estás dando permiso. La filmación se realizó con rapidez. El camarógrafo vino a la residencia y entrevistó a Marina, a Lidia y a mí. Ana habló con serenidad, firmeza y claridad. Lo vemos como un problema sistémico, dijo. Decenas de personas mayores caen víctimas de este tipo de maniobras familiares. Nuestro objetivo no es solo ayudar a Galia, sino demostrar que esto le puede suceder a cualquiera, incluso a una mujer fuerte, educada y sensata. Porque a los 70 años, uno se vuelve un blanco fácil. Una semana después, se emitió el reportaje. Igor lo vio y comprendió que todo se desmoronaba. A la semana siguiente, llegaron 2 hombres a la residencia, uno era el abogado de Igor, el otro, un agente de seguridad privada con aspecto de negociador curtido y un documento en la mano. Galina Semyonovna, dijo, resolvámoslo en paz. Usted no está cómoda aquí, y su hijo está sufriendo por las acusaciones. Quizá podría firmar un acuerdo y le devolveremos parte del dinero que ya ha gastado en usted. ¿Gastado? Pregunté, atónita. En mí, la residencia, la comida, la seguridad, los medicamentos. ¿Eso es un gasto? No pude contenerme. Me acerqué, lo miré directamente a los ojos y le dije. Voy a tomarle una foto ahora mismo y enviar su información a la fiscalía. Si vuelve a acercarse sin una citación oficial, no tendrá que explicarse conmigo, sino con un investigador. Se quedó paralizado. ¿Me está amenazando? No, respondí con calma. Lo estoy advirtiendo. Al día siguiente, desaparecieron. No volvieron a llamar. Ana me felicitó. Bien hecho. Fue un golpe psicológico. Se asustaron, lo que significa que están empezando a entender que están perdiendo. Todo alcanzó su punto culminante cuando el tribunal programó la audiencia para revisar la tutela. Esta es tu oportunidad, me dijo Lidia. Ve y cuenta todo tal cual fue. Sin lágrimas ni lamentos. Solo hechos, fríos y serenos. Que vean la fuerza que hay en ti. Me preparé como para una batalla. Escribí mi discurso, memoricé los documentos, ensayé mis palabras y, antes de dormir, bordaba para calmar mis manos. El día de la audiencia, Lidia me entregó una vieja horquilla de la suerte. Su madre se la había dado en el 46, antes de un examen. La audiencia duró 3 horas. Igor llegó impecable, acompañado por un abogado y con ojos de hijo herido. Intentó despertar compasión, habló de su preocupación por mí, de los consejos del médico y de su deseo de protegerme del estrés. El juez escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Luego llegó mi turno. Relaté cómo había mentido, cómo el médico había llegado con una licencia falsificada, cómo jamás fui citada a la audiencia judicial. Hablé de los documentos, de la casa, de las fotos que se publicaron en internet mientras yo permanecía postrada en el hospital. Al final, mostré esas mismas fotos, Lena con los niños frente a mi chimenea, con el pie de foto gracias, mamá. Y dije, me agradece no por la vida, ni por la crianza, ni por el apoyo, sino por una propiedad que transfirió sin mi conocimiento, bajo el disfraz de cuidado. La sala quedó en silencio. El juez asintió y, 3 días después, se emitió el fallo, se revocaba la tutela. Se me restituyeron mis derechos. Todas las acciones realizadas sin mi consentimiento fueron declaradas inválidas. Cuando Ana leyó la sentencia, simplemente cerró la carpeta, me miró y dijo: ahora es momento de volver a casa. Al salir del tribunal, tardé en asimilar que era real. El cielo estaba encapotado, charcos salpicaban el asfalto, los transeúntes seguían su marcha, y yo me sentía como recién rescatada del agua. Respiraba, pero por dentro, todo en mí estaba quieto.
Ana me puso una mano en el hombro. Galina Semyonovna, se acabó. Ya es libre. Libre de verdad, no temporalmente en una residencia, ni bajo supervisión o rehabilitación. Usted vuelve a ser su propia dueña. Por primera vez en 6 meses, sonreí. No por costumbre ni por cortesía, sino porque algo verdaderamente ligero se había encendido en mí. Nuestra primera parada fue la residencia. Quería recoger mis cosas, cambiarme de ropa, tomar mi chal, mis libros, mi cuaderno de apuntes y agradecer a quienes no me habían dado la espalda. Al entrar en la habitación, Lidia Konstantinovna estaba como siempre, con los auriculares puestos, viendo televisión. ¿Y bien, camarada Guerrera?, preguntó sin girarse. Victoria, respondí. Apagó el televisor, se volvió hacia mí. Me miró a los ojos y dijo: lo sabía, las personas como tú no se quiebran. Podemos ser acorraladas, presionadas, pero no destruidas. Luego se levantó y me abrazó con fuerza, con sinceridad. Solo no olvides que ahora eres libre. Hay miles como nosotras. No todas tienen una Marina. No todas tienen una Ana. Recuerda a quién se lo debes y, sobre todo, a quién puedes ayudar. Marina lloraba. ¿En serio? Me abrazó en el porche y me dijo: gracias. Me matriculé en un máster. Quiero trabajar en el ámbito de los derechos humanos. Te has convertido en una verdadera fuente de inspiración para mí. La hermana Ekaterina me estrechó la mano con firmeza, como un soldado. Cuídate, y no le temas a nadie. Luego añadió: déjame decirte algo, no solo eres valiente. Eres una fuerza que interrumpe el silencio del que todos los demás se sostienen. Y aquí estoy, frente a mi propia casa. La llave está en la cerradura, pero mi mano vacila antes de girarla. La casa seguía igual, la fachada, el sendero, el banco bajo el cerezo, pero algo en el aire se sentía distinto. Como si la casa esperara para ver si yo volvía siendo la misma de antes o la sombra rota en que me convertí. Entré, la casa estaba vacía. Igor y su familia se habían marchado en silencio, sin decir palabra. Ana me contó que, tras el fallo judicial, retiraron rápidamente el dinero, entregaron las llaves a un vecino y se fueron de vacaciones. Dentro, todo parecía una escena posterior a una invasión. Los muebles eran los mismos, pero reubicados. Mis libros, amontonados sin cuidado en una caja, mis cortinas habían sido reemplazadas por unas brillantes, frías. La cocina relucía con electrodomésticos modernos, sofisticados y totalmente fuera de lugar. Mi sillón favorito, donde solía tejer por las noches, había desaparecido por completo. Recorrí las habitaciones con la sensación de que ya no era mi hogar. Y, sin embargo, podría volver a hacerlo, si yo me lo permitía, sin miedo. Entera, los primeros días fueron extraños. Sentía que debía reaprender a estar en casa, preparar té y no recordar dónde se guardaban las hojas, sacar una toalla sin reconocer el armario. Al tercer día, fui a la ferretería y compré nuevas cortinas, una manta cálida, una escoba y una tetera sencilla, sin sensores. Esa noche, encendí la radio, como solía hacerlo con Víctor, y me senté en silencio. Silencio. La casa empezaba a reconocerse. ¿Y Igor? Nunca se puso en contacto. No hubo disculpas, ni cartas, ni siquiera un escueto y frío mensaje como «mamá, me alegro por ti», que envió a través de un conocido. Que sea a su manera. Debí intentar resolverlo pacíficamente, con alguien que mintió, firmó documentos a mis espaldas y envió a su madre a una residencia bajo el disfraz del cuidado. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que hasta el último momento quise creer que estaba confundido, que no comprendía lo que hacía, que todo era temporal. Fruto del miedo, la avaricia o la inseguridad. Pero ahora sé que entendía perfectamente y actuó con plena conciencia, no a mi favor, sino en mi contra. ¿Y sabes qué comprendí sentada en el porche esa primera noche, envuelta en mi nueva manta con una taza de té entre las manos? Que no había regresado a la casa. Había regresado a mí misma. Y aunque la fatiga aún me habita y la confianza en los demás se ha vuelto frágil como una cáscara de huevo, estoy viva y estoy bien. Estoy en casa. Al volver, necesité tiempo para recuperarme, no por fuera, no solo desde lo legal, sino por dentro.
Puedes restituir documentos, recuperar cuentas bancarias, incluso ganar tu casa de vuelta, pero la confianza y la seguridad son lo que más tarda en reconstruirse. Al principio, guardé silencio durante mucho tiempo. Los vecinos venían con pasteles, a ver cómo estaba, a ofrecer una mano sobre el hombro. Yo sonreía, asentía y les daba las gracias. Pero por dentro, era como después de un incendio. Las paredes seguían en pie, pero el calor se había extinguido. Poco a poco, la vida fue retomando su curso. Las mañanas con té, la radio, el alféizar. Cartas de Lidia, Marina y Ana. Luego pequeñas tareas, limpiar, ordenar libros, revisar notas y mi cuaderno. Escribía por las noches para recordar qué debía comprar y qué cocinar al día siguiente. Cada vez más, me rondaba un pensamiento: si no hubiera tenido formación jurídica, si no hubiera insistido, me habría quedado allí. En silencio, sin posibilidad de volver. Habría sido una de esas ancianas que miran por la ventana sin recordar cómo llegaron a esa habitación. Ese pensamiento me estremecía, porque hay cientos, miles como yo, y no todas tienen una Lidia, una Marina o una Ana. Así que comencé a actuar. Al principio, simplemente ayudaba a otras residentes de la casa, llamaba a sus familiares, les explicaba cómo gestionar documentos, qué podían exigir. Luego contacté con la oficina comunitaria donde trabajaba Ana. Ella organizó un encuentro. ¿Quisieras hablar en una mesa redonda? Sin cámaras, sin prensa. Solo compartir tu historia. Acepté. Éramos unas 15 personas. Abogados, activistas, 2 médicos y una mujer de una fundación benéfica. Hablé con calma, sin emociones, sobre Igor, los documentos, el día en que me llevaron, el proceso judicial y cómo reaprendí a vivir en mi propia casa. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Entonces, un médico de rostro severo, con el cabello canoso, se puso de pie y dijo: «Perdónanos por personas como ese doctor. No tenemos nada que ver con él, pero sus actos nos manchan a todos. Usted ha hecho lo que cientos no pudieron». Así comenzó mi segunda vida. Me convertí en voluntaria, no a tiempo completo, pero asesoro, converso, organizo encuentros con personas mayores, escribo cartas, les enseño a reconocer tácticas de presión, a no dejarse engañar al firmar documentos y a encontrar el valor para decir que no. Incluso se me acercó una mujer de la televisión para hacer una serie de reportajes sobre personas mayores y disputas por propiedades. Rechacé la propuesta. Le dije que no buscaba fama. Lo único que quiero es que otros no sufran lo que yo viví. Y he vuelto a reconciliarme conmigo misma, no como madre ni como esposa, sino como una mujer que, a sus 72 años, se puso de pie y dijo: «No, a mí no me vas a controlar». En cuanto a Igor, intentó contactarme un par de veces, no directamente, sino a través de una antigua vecina y un pariente lejano. Al principio, con frases como: «Mamá, hablemos. Ya todo está solucionado. Quizá podamos empezar de nuevo. ¿Tienes nietos?». Pero no respondí, porque a veces perdonar no es un acto de fortaleza, sino una traición a una misma. Lo perdoné muchas veces en mi interior, por las mentiras de la infancia, por la grosería de la juventud, por el dinero, las deudas y los engaños de la adultez. Pero esta vez no se trataba de rencor, sino de límites. Él sabía perfectamente lo que hacía, y aún así lo hizo. No le guardo rencor, que viva como desee, pero ya no forma parte de mi vida. Y mi vida sigue adelante. Lidia y yo nos carteamos a mano, como en los viejos tiempos. Tenemos una nueva cocinera aquí, me escribe, y nos sirve arroz con uvas. Quiero presentar una queja. Marina ahora trabaja en el departamento legal de Ana y, de vez en cuando, me manda un mensaje: «Te has convertido en mi inspiración. Estudio por personas como tú». Hace poco, al salir al porche, se me acercó una mujer. «¿Es usted Galina Semyonovna?». La reconocí por el reportaje. «Gracias». Me hizo entender que no estoy loca. Mi hija puso todo a su nombre y me repite: «Estás confundida». Pero ahora sé cómo protegerme. En ese instante comprendí que nada había sido en vano. La mayor parte del dinero que Igor logró desviar fue recuperada, no de inmediato, ni por arte de magia,
sino mediante juicios y una comisión de abogados. Por supuesto, algo ya se había gastado en su negocio, en reformas, en las joyas de Elena, pero eso nunca fue lo esencial. No luchaba por el dinero, luchaba por mí. La casa volvió a ser verdaderamente mía, no solo en los papeles, sino también en el aroma, en el eco, en la sensación. Colgué nuevas cortinas, ligeras y vaporosas, como antes. Reemplacé los muebles por otros sencillos, como le gustaban a Víctor. Quité las fotos de extraños y puse las mías, con mi hijo, cuando aún era un muchacho honesto, con mi esposo, con mis padres. Coloqué la vajilla antigua en el estante y compré macetas con flores. Ahora, cada día empieza no con ansiedad, sino con serenidad. Han pasado 2 años. Tengo 73, vivo sola, tranquila, sin miedo, sin sentir que alguien maneja mi vida desde las sombras. Cocino cuando quiero, camino cuando me apetece, leo y escribo. Converso con mis vecinos tomando té en la banca, como en los viejos tiempos. A veces viajo a Kostromá, Kazán o Veliki Novgorod, para visitar a otras personas que, como yo, fueron traicionadas y decidieron no rendirse. Formo parte de un proyecto que ayuda a ancianos en situaciones similares. Sin cámaras, sin prensa, solo escuchando, compartiendo historias, ofreciendo orientación. Y siempre escucho las mismas palabras, gracias. Antes pensaba, estoy sola. Ahora digo, no, no estás sola. Muchos simplemente temen admitir que alguien cercano puede convertirse en un depredador, pero yo ya no tengo miedo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber hecho público todo, si no habría sido mejor resolverlo en privado. Sonrío y respondo, él actuó en privado desde el principio. Venía, hablaba, explicaba o firmaba documentos a mis espaldas, contrató a un médico falso, me envió a un asilo, reorganizó la casa. No, lo hizo todo por medio de otros, en silencio, con sonrisas y falsa preocupación. Por eso tuve todo el derecho de no callar, sino de alzar la voz. El silencio solo favorece a quienes hieren, roban y pretenden que una se sienta culpable por estar viva y querer vivir según sus propios términos. Las palabras son una forma de defensa. La voz, un arma. Y la verdad no es un grito, es una calma firme. Hoy, vivo una nueva vida. He empezado a tomar fotografías, no para exhibiciones ni redes sociales, sino para mí. Retrato calles, bancos, rostros de transeúntes. Y cada vez que presiono el obturador, pienso, aquí está la realidad, pura y sin falsedades. También he retomado la escritura, no memorias, sino breves reflexiones sobre cómo sobrellevar la pérdida, cómo superar el miedo a la soledad, cómo elegirse a una misma aun cuando todo el mundo se oponga. Y cómo seguir viviendo cuando parece demasiado tarde, aunque en realidad sea solo el comienzo. Víctor solía decir, el final no es una sentencia, es apenas un punto, tras el cual comienza una nueva línea. Yo creí que mi historia había terminado el día en que me llevaron durante aquel otoño dorado, pero en verdad, apenas estaba comenzando. Si me estás escuchando ahora, pregúntate, ¿podrías tú hacer lo mismo? ¿Has vivido algo parecido? Escríbeme, comparte tu historia. Porque tu voz es tu libertad. Y recuerda, incluso a los 70, todavía tienes el poder de decir no, y de decirlo en voz alta.